Bueno, bienvenidos a un nuevo video del Giro del Cíngulo. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre vías y circuitos neuronales. Antes de arrancar describiendo cada una de las vías, cada uno de los tractos, hay que tener en cuenta algunos conceptos. Estos circuitos neuronales van a estar compuestos por interneuronas y por neuronas de proyección. Las interneuronas son neuronas que básicamente no conectan con receptores o con efectores, simplemente con otras neuronas. Y las neuronas de proyección son aquellas neuronas que envían sus impulsos nerviosos desde el cerebro hacia la médula espinal o al revés. Estas difieren, por ejemplo, de las fibras de asociación o incluso de las fibras comisurales. No voy a entrar en detalle con ese tipo de fibras. Cualquier cosa, bueno, pueden ver el video de generalidades del sistema nervioso. Y por otro lado vamos a estar hablando de dos circuitos en particular. Vamos a estar hablando sobre el circuito sensorial, que también se denomina como vía ascendente, y es aferente. Eso quiere decir que si nosotros ponemos el punto de referencia en el cerebro, la información va a arribar hacia el cerebro. Ahora, cuando nos centramos, por ejemplo, en el circuito motor, cuando hablamos de las vías descendentes, estas son eferentes, porque nuevamente si el punto de referencia está en el cerebro, la información va a partir del cerebro hacia las distintas partes del cuerpo. Bien, acá estamos viendo un corte de la médula espinal. Podemos ver la sustancia gris de la médula espinal, aquella acá en esta parte que tiene como una forma de H. Alrededor podemos ver todas las fibras, la sustancia blanca de la médula espinal. Y justamente tenemos de un lado los tractos descendentes y del otro lado los tractos ascendentes. Cabe destacar igualmente que no se dispone de esta manera, digamos, a la médula espinal. Es decir, no es que tenemos en el lado izquierdo de la médula espinal los tractos descendentes y en el lado derecho los tractos ascendentes. Simplemente porque es más entendible y de una forma más didáctica está mejor poder separarlos así. Igualmente sí, las partes que están justamente marcadas, delineadas, que están pintadas de distintos colores, están marcando las distintas partes por las cuales va a pasar cierto tracto, ya sea descendente o ascendente. Igualmente no nos vamos a centrar en todos, pero sí en algunos de ellos. Bien, entonces arranquemos con el sistema somatosensitivo. Nos vamos a centrar en el sistema anterolateral, que va a enviar la información sobre el dolor, sobre la temperatura y sobre el tacto grueso. También nos vamos a centrar en el sistema de la columna posterior, que va a enviar información sobre el tracto discriminativo y la propiocepción. Y también en el sistema espinocerebeloso anterior y posterior. Van a diferir un poquito esos dos tractos, que ambos se van a encargar igualmente de la sensibilidad inconsciente. Bien, antes de arrancar con el primer sistema, con el sistema anterolateral, me interesa poder marcar una diferencia entre lo que es el tacto grueso y el tacto discriminativo. Con un ejemplo, si a mí me dicen que cierre los ojos, que ponga la mano con la palma para arriba y me ubican un cierto objeto, yo voy a poder discernir que tengo un objeto en la mano, pero no de qué objeto se trata. Ahora, si yo lo empiezo a palpar, lo empiezo a agarrar, lo empiezo a dar vuelta y demás, voy a empezar a sentir la textura, el tamaño, el ancho que por ejemplo tiene ese objeto, y por ende lo voy a poder ir discriminando. Entonces esa es la diferencia entre el tacto grueso y el tacto discriminativo. Por otro lado, la propiocepción es un sentido que nos permite poder determinar en qué parte del espacio está alguna parte de nuestro cuerpo. Si por ejemplo nuevamente me dicen que cierre los ojos, que ponga el puño cerrado y toman mi dedo meñique y lo ponen así, y bueno, me preguntan hacia dónde está apuntando mi dedo meñique, yo voy a poder decir que está apuntando para arriba. Y por último, la sensibilidad inconsciente, bueno, justamente aquella sensibilidad de la cual no somos conscientes, o sea, no podemos dar cuenta de esa sensibilidad. Y el nombre justamente nos está indicando el por qué este sistema va a partir de la médula espinal y se va a dirigir hacia el cerebelo, no hacia la corteza. Entonces ahí podemos deducir un poco de por qué no adquiere conciencia esa sensibilidad. Con respecto al primer sistema, el sistema anterolateral, a la vía del tacto simple o protopático, vamos a tener a una primera neurona que va a arribar al asta posterior de la médula espinal a través de la raíz posterior del nervio espinal, va a tener su soma en el ganglio espinal y va a ingresar a la médula espinal a través del tracto posterolateral y bueno, va a ingresar al asta posterior de la médula espinal, donde va a sinapsar con la segunda neurona. Esta segunda neurona decusa por la comisura blanca anterior de la médula espinal y se va a dirigir hacia el lado contralateral. Ahí va a ir ascendiendo a través del tracto espinotalámico anterior
y una vez que está a nivel del tronco encefálico va a ir ascendiendo formando el lemnisco espinal. Luego se va a integrar al lemnisco medial por encima del bulbo raquídeo y va a arribar al núcleo ventral posterolateral del tálamo, donde va a sinapsar con la tercera neurona, y una vez que sinapsa con la tercera neurona, esta va a ir a través del brazo posterior de la cápsula interna y de la corona radiada hacia la circunvolución poscentral. Entonces acá tenemos tres neuronas, una primera neurona que arriba al asta posterior de la médula espinal, una segunda neurona que decusa y asciende hacia el tálamo, y una tercera neurona que justamente está ubicada en el tálamo, que va a enviar la información hacia la corteza. En este caso estamos hablando de la vía del tacto simple o protopático, o sea, de la vía del tacto grueso. Entonces tenemos que tener en claro que hablamos del tracto espinotalámico anterior. Y esto va a diferir con respecto a la vía de la sensibilidad termoalgésica, porque el tracto va a ser el tracto espinotalámico lateral, no el anterior. Igualmente estamos dentro del mismo sistema, que es el sistema anterolateral. Entonces nuevamente tenemos una primera neurona que a través de la raíz posterior del nervio espinal, que tiene su soma en el ganglio espinal, va a ingresar a través del tracto posterolateral de la médula espinal al asta posterior de la médula espinal, va a sinapsar con la segunda neurona, la cual va a decusar. Esto no difiere con respecto al tracto espinotalámico anterior, pero sí esta segunda neurona no va a descender por el anterior, sino por el lateral, por el tracto espinotalámico lateral. Igualmente va a formar el lemnisco espinal y se va a integrar luego al lemnisco medial. Una vez que llega al tálamo, ahí sí va a sinapsar con la tercera neurona, y una vez que sinapsa con la tercera neurona, esta tercera neurona va a ir hacia el giro poscentral a través del brazo posterior de la cápsula interna y de la corona radiada. Estos dos tractos, dentro del mismo sistema, que es el sistema anterolateral, difieren porque básicamente la información que manejan es distinta. Cuando hablamos del tracto espinotalámico anterior, estamos hablando del tacto grueso, y cuando hablamos del tracto espinotalámico lateral, estamos hablando de la sensibilidad termoalgésica. Con respecto a las vías del tacto epicrítico y la sensibilidad profunda o de la propiocepción, estamos hablando del sistema de la columna posterior. Y acá sí vamos a ver diferencias con respecto al sistema anterolateral que estábamos viendo hace un ratito. La información va a arribar a la médula espinal a través de la primera neurona, a través de la raíz posterior del nervio espinal, que tiene también su soma en el ganglio espinal, y esta primera neurona va a ingresar ya sea al fascículo grácil o al fascículo cuneiforme. Y antes de seguir desarrollando esta vía, me interesa destacar que cuando estamos hablando de información que parte de los nervios ubicados a nivel de la zona lumbar, a nivel de la zona sacra o incluso de los últimos 6 nervios torácicos, vamos a estar hablando de que la información va a arribar al fascículo grácil. Pero cuando hablamos de los nervios cervicales y de los primeros 6 nervios torácicos, vamos a estar hablando del fascículo cuneiforme. Más que nada para tener en cuenta. Esta primera neurona no va a sinapsar en la médula espinal con la segunda neurona, sino que va a ascender hasta el bulbo raquídeo. Ni siquiera va a decursar en la médula espinal. Asciende directamente hasta el bulbo raquídeo y va a ingresar ya sea al núcleo cuneiforme o al núcleo grácil, dependiendo de qué fascículo estábamos hablando, y ahí sí va a sinapsar con la segunda neurona que va a decursar. Entonces la decusación y la sinapsis al fin y al cabo se da en el bulbo raquídeo, no en la médula espinal como estábamos viendo por ejemplo con el sistema anterolateral. Va a ascender formando el lemnisco medial hacia el tálamo, hacia el núcleo ventral posterolateral del tálamo, donde va a sinapsar con la tercera neurona, y una vez que sinapsa con la tercera neurona, esta va a enviar la información hacia la circunvolución poscentral a través del brazo posterior de la cápsula interna y de la corona radiada. Entonces, nuevamente estamos hablando de 3 neuronas, pero la diferencia radica en que la decusación y la sinapsis no se da en la médula espinal, sino que se da en el bulbo raquídeo. Por último, con respecto al tracto espinocerebeloso, ya sea anterior o posterior, vamos a estar hablando de la vía de la sensibilidad profunda inconsciente. Arrancando por el tracto espinocerebeloso anterior, vamos a tener a la primera neurona, que igualmente, como veníamos viendo con los demás tractos, va a ingresar al asta posterior de la médula espinal a través de la raíz posterior del nervio espinal, teniendo igualmente su soma en el ganglio espinal, y en el asta posterior de la médula espinal va a sinapsar con la segunda neurona. Y en este caso, porque estamos hablando del tracto espinocerebeloso anterior, esta segunda neurona va a decursar y justamente va a ascender hacia el puente, hacia la protuberancia, formando el tracto espinocerebeloso anterior. Una vez que está llegando hacia la protuberancia, va a ir hacia dorsal y va a cruzar la línea media
a través del pedúnculo cerebeloso superior hacia el cerebelo, hacia el vermis del cerebelo. Por otro lado, cuando hablamos del tracto espinocerebeloso posterior, vamos a estar hablando de una segunda neurona que se dirige hacia lateral, entonces no va a haber una decusación en la médula espinal, sino que esta segunda neurona va a ascender hacia el bulbo, formando el tracto espinocerebeloso posterior, y va a ingresar a la corteza paleocerebelosa, es decir, se va a dirigir a la corteza paleocerebelosa a través del pedúnculo cerebeloso inferior, a nivel del bulbo raquídeo. Entonces la diferencia acá radica básicamente en que en el tracto espinocerebeloso anterior tenemos una decusación y en el posterior no, y además que el anterior va a ir hacia el nivel de la protuberancia, cuando en realidad el posterior solamente alcanza el nivel del bulbo raquídeo, porque va a ingresar por el pedúnculo cerebeloso inferior, cuando en realidad la protuberancia va hacia el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior. Y la diferencia de este sistema con respecto a los otros dos que estábamos viendo radica más que nada en que en este caso estamos hablando de 2 neuronas y no de 3 como en los otros dos sistemas que estábamos viendo hace un ratito. Con respecto al sistema motor somático, acá vamos a estar hablando de las vías piramidales y las vías extrapiramidales. Con respecto a las vías piramidales vamos a ver los tractos córtico-espinales anterior y lateral y las fibras córtico-nucleares. Y con respecto a las vías extrapiramidales vamos a estar viendo el tracto rubroespinal, el tecto espinal, el ponto retículo espinal, el bulbo retículo espinal, el vestíbulo espinal y por último el olivo espinal. La diferencia entre estas dos vías radica en que las vías piramidales son vías voluntarias y por otro lado las vías extrapiramidales son vías que se encargan de la producción en los movimientos automáticos o semivoluntarios y en la regulación del tono muscular. Igualmente, esto no quiere decir que no participen en el inicio de los movimientos voluntarios, es decir, participan en conjunto con las vías piramidales, pero básicamente la diferencia radica en que en las vías piramidales se trata de vías que son voluntarias frente a las vías extrapiramidales que no lo son más automáticas, más semivoluntarias. Bien, con respecto a la vía piramidal, a los tractos córtico-espinales, vamos a tener a la motoneurona superior, a la primera neurona ubicada en el giro precentral, que va a ir descendiendo a través del brazo posterior, de la cápsula interna y de la corona radiada hacia la médula espinal. Cuando está ubicada en el mesencéfalo se va a ir hacia el pie peduncular por delante de la sustancia negra y va a seguir descendiendo hacia el puente. A nivel del puente las fibras se van a ir separando entre sí debido a la presencia de fibras pontocerebelosas y de los núcleos pontinos, pero luego ya cuando están a nivel del bulbo raquídeo se van a agrupar. Y acá hay que tener un punto en cuenta. El 80% de estos tractos córtico-espinales que tienen que ver con los tractos córtico-espinales laterales va a decusar y justamente va a formar la decusación piramidal, y el 20% restante que tiene que ver con el tracto córtico-espinal anterior no va a decusar. Entonces, con respecto a las fibras que sí decusan, a este tracto córtico-espinal lateral va a ir descendiendo hacia la médula espinal y ahí va a ingresar al asta anterior de la médula espinal donde va a sinapsar con la segunda neurona. Pero por otro lado, con respecto al tracto córtico-espinal anterior, no va a decusar a nivel del bulbo raquídeo, sino que va a ir descendiendo, justamente formando el tracto córtico-espinal anterior hacia la médula espinal, y ahí sí va a decusar, dirigiéndose hasta el asta anterior de la médula espinal, donde va a sinapsar con la segunda neurona. Bien, y por otro lado, con respecto a los tractos córtico-nucleares, acá básicamente tenemos la similitud con respecto a que la primera neurona parte del giro precentral, parte de la corteza y a través del brazo posterior de la cápsula interna y la corona radiada va a ir descendiendo, dirigiéndose ya sea al mesencéfalo, al puente, al bulbo raquídeo o a la médula espinal, dependiendo de cuáles de los núcleos de los nervios craneales se dirige. Y ahí va a sinapsar con la segunda neurona. Con respecto a las vías extrapiramidales, vamos a estar hablando del tracto rubroespinal y del tracto tectoespinal. Con respecto al primero, vamos a ubicarnos a nivel del mesencéfalo y nos vamos a ubicar justamente en el núcleo rojo. La primera neurona va a estar en el núcleo rojo y ya directamente va a decusar a nivel del mesencéfalo y va a ir descendiendo, formando el tracto rubroespinal hasta la médula espinal. Ahí va a sinapsar en el asta anterior de la médula espinal con la segunda neurona. Y algo similar sucede con el tracto tectoespinal, porque igualmente seguimos estando en el mesencéfalo, pero la primera neurona va a partir del colículo superior, va a decusar en el mesencéfalo y va a dirigirse hacia el asta anterior de la médula espinal formando el tracto tectoespinal.
Ahí, una vez que está en el asta anterior de la médula espinal, va a sinapsar con la segunda neurona. Respecto a los tractos reticuloespinales, si nosotros recordamos en unas diapositivas anteriores, estamos hablando del tracto pontorreticuloespinal y del tracto bulborreticuloespinal. Básicamente la similitud es que la primera neurona va a partir de la formación reticular, ya sea que está ubicada en el puente o a nivel del bulbo. Con respecto al tracto pontino reticuloespinal, la formación reticular justamente va a ser la pontina, la que está ubicada en el puente, y que va a ir descendiendo formando el tracto reticuloespinal medial hasta la médula espinal. Una vez que está en la médula espinal, va a sinapsar con la segunda neurona que está ubicada en el asta anterior de la médula espinal. Y por otro lado, con respecto al tracto bulborreticuloespinal, vamos a estar hablando de la formación reticular vulvar, justamente, o en la primera neurona ubicada en la formación reticular a nivel del bulbo raquídeo, que va a ir descendiendo formando el tracto reticuloespinal lateral hacia el asta anterior de la médula espinal, donde va a sinapsar con la segunda neurona. Entonces la diferencia acá radica en, bueno, a qué nivel está la formación reticular, ya sea en el puente o en el bulbo, y cuando hablamos de la formación reticular pontina, estamos hablando del tracto reticuloespinal medial o del tracto pontino reticuloespinal. Pero cuando hablamos de la formación reticular vulvar, que está ubicada a nivel del bulbo raquídeo, estamos hablando justamente del tracto bulbo reticuloespinal o del tracto reticuloespinal lateral. Y por último vamos a ver el tracto vestíbuloespinal y el tracto olivoespinal. Con respecto al primero, vamos a ubicarnos a nivel del bulbo raquídeo, en el núcleo vestibular lateral, donde va a estar ubicada la primera neurona, que va a descender hacia la médula espinal, hacia el asta anterior de la médula espinal, donde va a sinapsar con la segunda neurona. El tracto olivoespinal es similar porque parte esta primera neurona a nivel del bulbo raquídeo, pero va a partir justamente del núcleo olivar inferior e incluso va a decusar a nivel del bulbo raquídeo. Entonces, cuando se da esta decusación, desciende hacia la médula espinal, formando justamente el tracto olivoespinal hacia el asta anterior de la médula espinal, donde va a sinapsar con la segunda neurona. Y bueno, eso fue todo por este video y nos vemos en el próximo video del giro del cíngulo.